Bienvenidos ustedes al tema número 6. El tema número 6 va a hablar básicamente de lo que es el presente simple, las diferencias entre make y do, y cómo saber y constatar la diferencia entre un this, that, this and those. Vayamos empezando. Bueno, como les acabo de mencionar hace un momento, vamos a empezar a hablar del presente simple. El presente simple, vamos anotándolo por acá, se entiende únicamente que es las expresiones que ocurren en este preciso momento. O sea, quiere decir que no vamos a estar hablando únicamente de situaciones que pasan en un determinado instante, que es el presente puro. Recordemos que en el español y en el inglés existe algo que se llama pasado, presente y futuro. Entonces, si yo estuviera hablando, por ejemplo, en pasado simple, vamos a suponer el hecho de mi famoso ejemplo de la botella con el agua, que yo creo que ya los tiene hasta el gorro, pero voy a volverlo a usar. Vamos a suponer esto. Si yo dijera en pasado, el hecho de tomar agua, yo diría, yo tomé agua. Eso sería pasado simple. Si yo quisiera decir en presente simple la misma oración, yo diría, yo tomo agua. Y en futuro significa, yo tomaré agua o yo voy a tomar agua. Entonces vamos a concentrarnos únicamente en la parte que es el presente simple. Quiere decir, yo tomo agua, yo me baño todos los días, yo limpio mis dientes, yo abro la puerta, yo manejo, yo doy clases de inglés, bla, 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 etc. Entonces, para esto, como les había comentado en la clase número 5, les voy a dejar adjuntadas lo que es una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares, con la cual vamos a empezar a trabajar a partir de aquí hasta que finalicemos el curso para que puedan empezar a hacer sus ejercicios y se familiaricen un poco más con todos los verbos. Traté de ponerle los más comunes, los más usados, y evitar de hacer una lista tan extensa precisamente por esto, porque si no, pues nunca vamos a acabar. Digo, hay muchísimos verbos en el inglés, hay como 500,000, más o menos, regulares nomás. Oye, de veras, ahorita que lo pienso. Sí, de hecho son muchos. Bueno, X. El punto es que les puse los más relevantes dentro de lo que son sus clases y son los que vamos a empezar a utilizar. Bueno, vamos a pasar a la parte de la estructura. Ahora, ¿cómo se supone que vamos a hablar en presente simple? Es muy sencillo. Para poder empezar a identificar esto, tenemos que utilizar primero los auxiliares. Hay que ver cuáles son los que vamos a usar. Y en este caso, los auxiliares que van con el presente simple son el do y el does. Escuchen bien, la pronunciación es do, does. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cómo uso estos auxiliares? Muy sencillo. Hay que recordar que así como también pasó en el tema anterior, que era lo del verbo to be, en este mismo tema también hay que asignarle un auxiliar específico a cada uno de los posibles sujetos que existen en el inglés. Entonces, ubicando la tabla propiamente, yo voy a decir I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar cómo se va a utilizar el do y cómo se va a utilizar el does. El do viene con el I, con el you, con el we y con el they. Los únicos que van a utilizar el does son las terceras personas, que en este caso es el he does, she does, it does. ¿Sí? Son los auxiliares correspondientes. Ahora, vamos a hacer una pequeña recapitulación para que me entiendan. El presente simple únicamente es para estar hablando de las cosas que pasan en este preciso momento. Entonces, no de lo que va a pasar, de lo que está pasando, es de lo que pasa ahorita. No es lo mismo que yo digo, yo doy clases de inglés, a que yo diga, yo estoy dando clases de inglés. Eso es otro tiempo que lo vamos a ver después. Ahorita solo es presente simple. Bueno, prosigamos. Tengo I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les voy a enseñar cuáles son los usos principales del presente simple. ¿Sí? Vamos a ponerlos de esta forma. El presente simple se utiliza básicamente, ¿sí?, para expresar una acción en el momento.
como yo les acabo de mencionar, yo lavo los trastes, yo doy clases, yo abro la puerta, yo me enojo, yo estoy, no, más bien yo como pizza o lo que ustedes quieran, lo que vaya dentro del mismo contexto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, comer en inglés se dice eat. Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, que yo como pizza, yo diría I eat pizza. Yo como pizza. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera decir que tú lavas los trastes, you wash, oh, perdón, aquí fue un error, you wash the dishes. Dishes es trastes en español para que me entiendan. Ahora, wash es como se dice en inglés, lavar. Bueno, you wash the dishes, ¿sí? Ahora, lo mismo es para los plurales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero decir que nosotros jugamos fútbol. We play soccer. Pequeño paréntesis. En el inglés, el fútbol no se le dice fútbol. Eso se entiende como que es el fútbol americano. Entonces, en el inglés se le dice soccer, no se le dice fútbol. ¿Sí? Nada más como para hacer un pequeño paréntesis por ahí. Decimos, we play soccer. Y luego también, por ejemplo, con el they, que dice they, vamos a poner que ellos bailan en la fiesta. They dance on the party. ¿Sí? Como ustedes se acaban de dar cuenta, estas son afirmaciones y voy a tener que hacerles un hincapié aquí que es muy importante que lo tomen en cuenta cuando estamos hablando de terceras personas, en este caso con el he, con el she o con el it. Ahora vamos a ponerles un ejemplo. Si yo quisiera decirles, por ejemplo, que mi cuaderno, tiene hojas. Neta. Perdón, fue lo único que se me ocurrió. Pues, ¿qué les puedo decir? O sea, pues es más que obvio que un cuaderno tiene hojas, ¿no? Bueno, a menos de que se las quites, pero no importa. Vamos a ponerlo así. Mi cuaderno tiene hojas. Entonces yo digo, my notebook. Ahora, ustedes tienen que entender que notebook es una tercera persona porque, como yo les había indicado ya anteriormente, no es hombre, no es mujer y es una sola cosa. Entonces, mientras no te pases el plural, esto sigue siendo un it. Entonces es importante. Bueno, prosigamos. My notebook. ¿Sí? My notebook has sheets. No me confundan esta palabra con una grosería. No es la grosería. La grosería tiene una pronunciación diferente. Esto se entiende a hojas. Bueno, entonces my notebook has sheets. Ahora, vamos a remarcar algo. El verbo original es have. Pero tú dices, bueno, pero es que si está conjugado en presente, ¿por qué no le pones have? Muy sencillo. Ahí les va. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en lecciones anteriores acerca de lo de la estructura y que el auxiliar siempre tiene que estar presente? Pues hay un caso muy especial con lo que es el presente simple y con lo que es el pasado simple. Les voy a explicar por qué. El auxiliar se contrae en el verbo cuando estamos hablando de una tercera persona al agregarle la S. Entonces, hay algunas excepciones, como por ejemplo para el verbo de go, para el que es ir, para el verbo de watch, que es ver, y cualquier otro que termine con ch o con sh, que aplica exactamente lo mismo. Entonces, pero a todos los demás se les pone una S al final del verbo. Por ejemplo, también yo puedo decir, Mario cleans the house. Ahora, el verbo original, como les comentaba hace un momento, es clean. La S únicamente se le agrega para denotar que es una tercera persona y que el auxiliar está ahí presente. ¿Sí? Entonces, Mario cleans the house. ¿Sí? Muy bien, bueno. Entonces, si utilizamos otro verbo como lo que les acabo de mencionar, tipo watch, vamos a poner, por ejemplo, no sé, my dog watches my garden. Esto quiere decir, mi perro observa mi jardín, ¿sí? Como vamos a suponer que mi perrito, pues ahí anda protegiéndolo, y, pues, haciendo sus cosas de perro, pero pues ahí anda, ¿no? My dog watches my garden. Eso sería lo adecuado. También pasa lo mismo, por ejemplo, con el verbo de go y con el verbo de
wash. Y cualquier otro que termine con una vocal y que termine con SH, se le viene poniendo ES. Igualmente de esta forma se le pone ES, cuando estamos hablando de terceras personas. Bueno, espero que esté quedando un poquito claro cómo funciona el tema del presente simple. Voy a proseguir un poco. Ahora, si ustedes notaron por acá, dicen, bueno, teacher, es que se supone que estos deben de llevar el do. ¿Y dónde está el do? Bueno, resulta que está implícito. Les voy a explicar qué es lo que pasa respectivamente para que entiendan cómo funciona el presente simple. Borrando por acá, nos vamos a dar cuenta de esto. Vamos a analizar la oración de I like pizza. Aparentemente no hay auxiliar, pero sí hay. El auxiliar está ahí, solo que está implícito. Y les voy a decir por qué. Se supone que este verbo, cuando estamos hablando en presente simple, si nosotros lo separamos en dos cosas diferentes, esto hace I do like. Significa que esto termina siendo la conjugación del verbo en presente. Entonces el auxiliar sí existe, solo que, repito, está implícito, ¿sí? Entonces esto es lo que da lugar a que el verbo se transforme en presente y por lo tanto pueda ser conjugado. Entonces, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, esta afirmación a una negación, yo sé que el auxiliar es do. Entonces, yo en este caso yo diría I don't like pizza, que es no me gusta la pizza. O yo puedo decir, por ejemplo, do I like pizza? Esto es la pregunta. Recuerden que la única diferencia de una afirmación, una negación o una pregunta es el orden donde el auxiliar va entrometido. Entonces, en este caso, el auxiliar va desde el principio y se dice, do I like pizza? ¿Me gusta la pizza? O I don't like pizza. No me gusta la pizza. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa para las terceras personas. Por ejemplo, si yo llegase a poner, vamos a suponer que a mí no me gusta la pizza, pero en lugar de mi persona, que le guste al famoso Panchito. Vamos a poner Panchito. Panchito, pues obviamente es una tercera persona porque es un he. Entonces, yo voy a decir Panchito likes the pizza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a proceder a hacer? Entonces yo digo, Panchito likes the pizza. Esto sería una afirmación. Si yo lo quisiera poner a pregunta, tendríamos que identificar, tendríamos que saber que esto, si dividimos esto, es lo mismo que si yo dijera does y si yo dijera like. Panchito does like the pizza. Esto es exactamente lo mismo que esto, solo que tengo que hacerles hincapié en algo. A pesar de que son lo mismo, no es muy común que tú lo presentes dentro del idioma del inglés. Es muchísimo más común que tú encuentres esto a que tú encuentres esto. Hay una pequeña diferencia. En este caso, tú aquí estás haciendo énfasis. Y en este caso, simplemente estás diciendo que le gusta algo al mentado Panchito. ¿Sí? Bueno, entonces, para cambiar la pregunta, lo mismo. Este es el auxiliar. Entonces, tenemos que hacer un cambialache. Decimos, does Panchito like the pizza? ¿Sí? Yo estoy preguntando. Aquí está mi amigo Panchito y yo le digo, man, does Panchito like the pizza? Oh, yeah, Panchito likes the pizza. ¿Sí? Entonces, volvemos al siguiente ejemplo que vendría siendo lo que es una negación. Y yo diría, Panchito doesn't like the pizza. So, Panchito prácticamente es así como que, no. I don't like the pizza. Panchito doesn't like the pizza. No. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a proseguir. Esto básicamente es lo que es la estructura del presente simple. Entonces, este proceso se tiene que repetir otras veces. Hay otro uso importante que tenemos del presente simple para esto, que es que nosotros utilizamos el presente simple para decir nuestras rutinas del día, lo que hacemos día con día.
Por ejemplo, vamos a suponerlo. Vamos a suponer este pequeño ejemplo que tenemos por acá. Si ustedes me preguntan a mí, y si ustedes quisieran decirme en inglés, porque lo correcto es que yo les conteste en un presente simple, si me dicen, teacher, ¿qué hace usted día con día? ¿No? O sea, ¿cuál es tu rutina? En inglés nosotros diríamos, what is your routine? O, por ejemplo, si yo quisiera preguntar, lo correcto sería es, what do you do every day? ¿Sí? Ahora, observemos, tenemos el what, que significa un qué. Tenemos un do, que es el propio del auxiliar. Este no significa absolutamente nada, solo te está diciendo que te están preguntando en presente simple. Tenemos el sujeto, que en este caso es you, porque la pregunta va para mí. Y tenemos el otro do, que es el verbo, que significa hacer. Entonces, si yo les digo, what do you do every day? Significa, ¿qué haces todos los días? Que ya está conjugado. Y esto, pues obviamente es todos los días. ¿Sí? Muy bien. Bueno, prosiguiendo un poquito más en este ejemplo, yo diría, what do you do every day? Yo llego y concluyo y digo, ok, I wake up at 7 a.m. Yo me levanto a las 7 de la mañana. I eat my breakfast. Yo como mi desayuno. I brush my teeth. Yo me cepillo mis dientes. I take a shower. Yo tomo un baño. I teach English and math. Yo enseño inglés y matemáticas. I play video games. Yo juego videojuegos. Y luego ya hasta el final, por ejemplo, yo puedo decir, after I go to my bed. Después, yo voy a mi cama. ¿Sí? Esto es básicamente de los usos importantes de lo que tiene el Simple Present. Entonces, podemos utilizarlo para describir nuestras rutinas, las actividades que hacemos día con día. Ahora, los verbos, que obviamente, pues me imagino que para muchas personas es algo complicado entenderlos. Como les decía, les voy a proporcionar una lista. Entonces, pueden ustedes escoger el verbo que más se les acomode, pueden decirme lo que hacen día con día. Prácticamente utilizan únicamente el presente simple. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente parte, que es, les voy a remarcar la diferencia entre lo que es el verbo make y lo que es el verbo do, para que me entiendan un poco. Estos verbos tienen una notoriedad importante, ¿cuál es? Que ambos significan exactamente lo mismo y ambos se encuentran dentro de la lista de los verbos más usados en el inglés. Entonces es importante que conozcas cómo funcionan ese tipo de verbos desde abajo, para que no vayas a batallar en un futuro. Muy bien, entonces vamos a poner aquí. Vamos a marcar las diferencias de make y de do. Ok, vamos a empezar. Ahora, antes de proseguir con el tema, make y do significan exactamente lo mismo, solo sus usos cambian, ¿sí? Ahora, ¿dónde vamos a usar make y dónde vamos a hacer do? ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que yo no soy un teacher en este momento, yo soy un carpintero, ¿sí? Entonces, pues obviamente, por mero contexto, tú debes de entender que yo trabajo con la madera. O sea, yo trabajo con un martillo, yo trabajo con clavos, trabajo con pegamentos, serruchos, bla, 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 bla. Entonces, supongamos que este carpintero sabe hablar inglés. Entonces el carpintero dice, I make... I make
beds. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está diciendo, obviamente en el contexto de presente simple, es yo hago camas, pero literalmente hacerlas. O sea, construirla, poner las piezas en su lugar, acomodar los pedazos de madera para que estos puedan formar una cama. Si yo dijera, por ejemplo, I make the bed, la cosa cambia. El artículo que tenemos aquí ya nos está haciendo una inferencia, ya no me está diciendo prácticamente que yo estoy haciendo literalmente la cama. Esto es una expresión que significa que yo tiendo la cama. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos artículos, donde los ponemos, porque si no los usamos se puede malentender completamente de forma errónea y probablemente terminemos diciendo una idea que no va dentro de lo que queremos decir. Ahora, si ustedes se fijan, voy a utilizar ahorita el verbo de do y les voy a poner otro ejemplo para que entiendan. Estas dos expresiones dentro del inglés son totalmente válidas, pero aquí viene el contra. ¿Qué significa una y qué significa la otra? Si yo les digo, I do homework, es porque yo estoy haciendo la tarea. O sea, mi profesor a mí llegó y me dijo, ¿sabes qué, Panchito? Tienes que hacer tales hojas, y tienes que ver los videos, y tienes que hacer tus ejercicios, y bla, bla, bla. Entonces yo entiendo que a Panchito se le asignó una tarea. Entonces en inglés podemos decir, Panchito does the homework. O si me la asigna a mí, I do the homework. Yo hago mi tarea, o yo hago la tarea, ¿sí? Ahora, si me meto por acá, y yo diría, I make homework. Es como si yo literalmente estuviera creando la tarea, no haciéndola, sino como que empezando desde cero, yo estoy buscando mi material y yo busco qué sería lo ideal para que mi alumno pudiera entender y pudiera realizar su tarea en su casa. Son dos cosas muy diferentes. O sea, no es lo mismo yo hacer mi tarea, no es mismo hacer mi tarea que literalmente fabricarla y después decirle a mis alumnos que la hagan. Entonces, no es lo mismo. Entonces, la diferencia principal de make es que se basa en la construcción. Y la diferencia de do es que se basa en el hecho o en el acto. ¿Sí? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, a pesar de que significan lo mismo, su uso es completamente de extremo a extremo. Por ejemplo, no es correcto que yo diga I make the dishes. Como ya les había dicho, o sea, dishes significa platos. Entonces, si yo digo I make the dishes, es malo. Bueno, en el contexto que lo estoy usando está mal. Porque si yo dijera I make dishes, yo literalmente es como si yo les dijera, ¿sabes qué? Pues yo tengo la cerámica, yo tengo el material y pues yo estoy construyendo el plato desde cero, ¿no? En ese caso, pues estaría bien. Pero como este no es el caso, es como tener el plato ahí en el fregadero, así como que ahí haciendo pila. Pues a ver, ahí cuando me digno a lavarlos. Así, ¡qué hueva! Ya no tendría que usar make, yo tendría que usar do, que es lo que se refiere a la acción de ir y recoger los platos para poderlos lavar. Entonces lo correcto sería que yo dijera I do the dishes, no I make the dishes. ¿Me doy a entender? Bueno, espero que vayamos bien hasta ahorita. Ahorita por lo pronto vamos a continuar con el siguiente tema, que es el this, that, those y luego el otro this, para que me entiendan un poco más. Ahora, vamos a empezar a marcar las diferencias, ¿sí? Vamos a suponer, aquí yo tengo un plumón. Vamos a tomar en guía este precioso plumón. Ahora, qué es lo que vamos a hacer ahorita? Si yo digo, por ejemplo, this significa esto. That significa eso.
these, estos, y those. Ay, aquí me equivoqué. Sorry, me equivoqué. Y those significa esos. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a tomar en referencia mi plumón. ¿Sale? Mi plumón, pues ahorita por lo pronto yo lo tengo pues enfrente de mí. Está relativamente cerca. Entonces, yo me voy a referir a este plumón como this marker. Plumón en inglés. Ay, Dios. Perdón, se me cayó. Error técnico. Ay, ya. Perdón por eso. Entonces yo voy a decir this marker. Precisamente porque lo tengo enfrente de mí. O sea, no está separado. Si mi plumón estuviera lejos, automáticamente se convierte en un that. This, that. This marker, that marker. ¿Sí? La otra regla para estos que vendrían siendo los plurales es obviamente pues si yo utilizara dos marcadores. ¿Sí? Entonces vendría siendo algo así. These markers, those markers. These markers, those markers. ¿Sí? Entonces, esa vendría siendo la única diferencia que encontramos entre uno con el otro. Ya lo demás lo estaremos sacando con su debida práctica. Vamos avanzando poco a poco. Recuerden que si tienen dudas, por favor, háganmelas saber. O pueden repetir el video las veces que ustedes quieran hasta que lo logremos. Por lo pronto, eso es todo de esta clase. Nos vemos en la sesión número 7.